hacia la economía circular y nos inspira a tomar el trabajo en nuestras manos para poder hacer de Chihuahua una ciudad más sustentable. Y bueno, a continuación nos vamos con el segundo panel titulado El camino hacia la economía circular en Chihuahua. Y en este momento, bueno, invitamos a Víctor Gómez Céspedes, líder de proyectos de Chihuahua Green City. Aquí está presente, y también invitamos al maestro Ulises Alejandro Fernández Gamboa, subsecretario de Innovación y Desarrollo Económico por parte del gobierno del estado de Chihuahua. Para estar en la misma frecuencia. Hemos escuchado las experiencias europeas, ahora vamos a escuchar las experiencias de Chihuahua y a entender por qué Chihuahua asume este reto. Y bueno, ¿quién mejor que nuestros dos grandes actores en este escenario? Víctor Gómez Céspedes y también el subsecretario Ulises Fernández. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues si me permiten, primero que nada es agradecer a todos, otra vez al gobierno del estado de Chihuahua, al gobierno municipal, pero sobre todo agradecer a las empresas que realmente han podido confiar en nosotros, en el proyecto liderado por Coparmex, denominado Chihuahua Green City, que hoy hemos podido evolucionar también a una plataforma que lo que queremos englobar el estado, que se llama Chihuahua Green, donde estaremos también impulsando a una iniciativa que se llama Juárez Circular Hub y Poniente 2050. Esto con la intención de poder extenderlo un poco más. ¿Y por qué se los comento? Porque lo que acaban de ver, sobre todo la presentación de Barcelona, de la zona franca, es lo que emulamos en Chihuahua. Realmente copiamos este mismo modelo, esto gracias a la delegación de la Unión Europea en México, donde financió este proyecto para poderlo realmente hacer esta transición, encabezado primero por la iniciativa privada, pero sin duda, si no lo hubiéramos, vamos en este camino, pero sin duda tenemos que colaborar todos, y el gobierno, tanto del estado como municipal, son un actor clave en este sentido. Lo pudimos ver en todas las presentaciones, donde los gobiernos son los que normalmente encabezan estas gestiones. Nosotros lo hicimos desde el 2019 con otra administración de una manera muy tal vez no con este ímpetu que hoy tenemos, pero sin duda que también importante en el sentido de que ahora cuando viene el gobierno del estado encabezado por la Secretaría de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, y con este gran aliado que es Ulises, el subsecretario, hemos podido sumar más actores. Y esto yo creo que es lo más importante, donde la experiencia es lo que mencionaban también en Europa, el mapa de flujos de materiales, cómo lo podemos tener, comprender de qué es lo que realmente los residuales que se tienen y quién puede ser el actor clave que lo puede tomar. Ahora estamos trabajando en este sentido con una plataforma mucho más robusta para poder realmente hacer esto más eficiente, pero también hemos podido avanzar también en ya tener varias herramientas que esto nos puede ayudar, por ejemplo, para poder medir lo que emiten las empresas mediante la electricidad y sus consumos de combustibles, lo cual nos pone una línea base. Pero en este contexto también me gustaría que sin duda también la visión, cómo fue planteada desde que llegó este gobierno, y que a este proyecto de Chihuahua Green City lo hizo crecer mucho más, porque desde políticas públicas tuvieron una base de ser más, elevar la competitividad. Y por eso también en ese contexto, también queridísimo Ulises, también una vez muy agradecido también por todo el apoyo que siempre hemos obtenido por parte de la Secretaría, que nos cuentes cuándo llega la administración y con unos propósitos importantes que eleven la competitividad de estas mismas empresas. Pues muchísimas gracias, Carlos, Víctor. Gracias a todos por acompañarnos. Igual trataré de ser muy ejecutivo para recuperar un poquito el retraso que tenemos en agenda. Y desde el Plan Estatal de Desarrollo Económico, la gobernadora plantea como parte del eje 2, que es crecimiento competitivo e innovador en el estado, el tema de sustentabilidad e incorporación de tecnologías más limpias.
Y como parte de ese eje rector dentro del plan estatal, nosotros en nuestro programa sectorial, al definir los 8 objetivos rectores de trabajo, al cual a cada uno le incorporamos metas de cumplimiento cuantitativo al culminar esta administración, decidimos que uno de esos ejes o 8 objetivos que comentaba tenía que ser en el tema de descarbonización y circularidad de la economía. Y por eso nos planteamos en el objetivo 3 ser una economía baja en carbono y como objetivo al finalización de esta administración, reducir al menos en un 15% las emisiones de gas de efecto invernadero para el sector industrial y energético. Bajo ese propósito nos planteamos la reflexión porque justamente estábamos viviendo al inicio de la administración procesos como los que está viviendo Monterrey, como los que está viviendo Querétaro, de tener un impuesto ecológico y en algún momento nos planteamos si ese era el primer paso a dar en esta transición que queríamos acelerar. Y obviamente pensando no como un ejercicio de fiscalización, sino que ese impuesto después iba a constituir en un fondo, en un fideicomiso, que podía arropar al tema de acompañar a las acciones que querían implementar el sector productivo en este objetivo. Pero después de darle mucha pensada, entendimos que antes de crear instrumentos de políticas públicas que abrazasen estos esfuerzos, lo primero que teníamos que lograr era, además de leyes o impuestos, lo primero que teníamos que generar era incentivos positivos para que las empresas pudieran transitar. Y a partir de eso diseñamos el programa de sustentabilidad industrial y economía circular. Y a partir de eso se han conformado distintos componentes. El primero de ellos es cómo logramos que Chihuahua Green City, que al final eso ha sido lo que nos ha puesto en el mapa desde 2017, que nos ha ganado la confianza de la Comunidad Europea con distintos eventos del año pasado, siendo sede del foro justamente en economía circular, con apoyo de la Comisión Europea, con la participación de 13 embajadores en octubre del año pasado, justamente para conocer de primera mano el caso de Chihuahua, que con una inversión que para expectativa europea era relativamente baja, pues había tenido grandes resultados y eso justamente querían validar cómo proyectos como Low Carbon Action en México justamente podían funcionar, ¿no? Y ahí también lo que nosotros vimos es, además de oportunidades, que fue como el gran paso que hizo justamente Simbiosis Industrial con Chihuahua Green City, era importante construir un portafolio de proyectos. Entonces ahí es cuando nos acercamos a Chihuahua Green City, es decir, lo que necesitamos son proyectos en grado de prefactibilidad para que puedan ser fondeados. Y eso era lo primero, porque vemos, cuando uno ve, por ejemplo, en Estados Unidos, bueno, en Estados Unidos en aquel momento no, porque la administración justamente se había salido del Acuerdo de París, luego después se incorporó. Pero, por ejemplo, en Europa veíamos que había 2 grandes fondos o recursos disponibles para proyectos. Uno era la transformación digital y ahora el otro tema era sustentable. Pero cuando te acercas a poder canalizar esos fondos a proyectos, pues te dicen, oye, preséntame tu proyecto en el grado de madurez que lo requiero. Y resulta que el problema no está en los recursos, el problema está en los proyectos. Entonces, fortalecimos una oficina técnica para que justamente esas oportunidades identificadas en Chihuahua Green City se bajaran al grado de prefactibilidad y poder empezar a construir un portafolio de proyectos. Tú andarás más en eso posiblemente. Después, ¿cómo logramos que este ejercicio se replique en otras regiones del estado? Entonces, lo hicimos en Juárez. Estaremos próximos a adelantarlo en Cuauhtémoc y así sucesivamente. Y la intención es que, además de identificar las oportunidades, podamos bajarlas al grado de proyectos y después construir un gran portafolio que pueda ser fondeado con recursos públicos o privados. El segundo instrumento que podemos decir es, oye, hay que empezar por la casa. Hicimos una capacitación interna a todo el ecosistema de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico con una capacitación de ecoeficiencia y todos tenemos programados en nuestro presupuesto, tanto la Secretaría como sus 8 descentralizados, proyectos de ecoeficiencia, que al final de este año generaremos el primer reporte de ecoeficiencia de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico en proyectos tan ambiciosos, por ejemplo, como el caso de Fidiapech, que seguramente más adelante en el plan lo mencionará, siendo la primera oficina que está transitando justamente a ser totalmente libre de papel, que tiene celdas fotovoltaicas en cuanto a sus oficinas, y ese es justamente un proceso que queremos adelantar y que la propia gobernadora lo manifestó en el lanzamiento de otro instrumento importante a través de Fidiapech, que es la modalidad verde, que es cómo generamos créditos para que la micro, pequeña y mediana empresa pudiera adquirir tecnología en este sentido. Y el otro gran paso es, dentro de la Secretaría tenemos un descentralizado que se llama PRODECH, y gestión, además de ser la oficina encargada de la promoción en tema de inversión,
también administra y gestiona los parques industriales que son propiedad de gobierno del estado. Entonces, el primer esfuerzo que hicimos ahí es cómo empezamos a descarbonizar los parques industriales en el estado. Entonces, para eso hicimos un primer piloto en el complejo industrial de Cuauhtémoc para poder generar un perfil de emisiones y después empezar a ver ya, porque ese es el gran problema, es decir, para poder empezar a compensar o mitigar, primero tienes que saber cuánto emites para saber cuál es la mejor tecnología, cuál es el mejor proyecto o cuál es la mejor colaboración en un proyecto de compensación que pudieras lograr. Entonces, fue justamente en ese sentido donde ahorita estamos volcados, primero en incentivar, y por eso nos sumamos a este tipo de esfuerzos también era muy importante, entendiendo que primero tenemos que sensibilizar, socializar estos temas, que sepan que las empresas que están haciendo temas decididos, que eso es la parte importante, el tema de descarbonización y circularidad, aunque si bien pueden ser liderados por gobiernos, en la ejecución los que lo hacen posible y los que van a realmente mitigar la huella de manera muy importante son las empresas. Entonces, lo que queremos es que las empresas que están haciendo ese gran esfuerzo encuentren en el gobierno estatal y los gobiernos municipales instrumentos que les apoyen en esa transición. Y sobre todo, en este me quiero hacer un paréntesis y detener también de hacer esta reflexión. Cuando ahorita comentamos de las empresas, cuando empezamos este modelo de economía circular en el 2019, hoy podemos decirles que en la ciudad de Chihuahua hay 38,000 empresas. Desde pequeñas microempresas, también familiares, hasta las grandes empresas que conocemos son icónicas de Chihuahua. Pero en este contexto, las 38,000 y cuando las mapeamos, 230 conocían muy poco de economía circular. Conocían el concepto y decían, bueno, hombre, tiene que ver algo con para tratar de darle vuelta. La realidad es que era un desconocimiento importante. Hoy hemos podido lograr que las empresas lo conozcan, los gobiernos lo reconozcan y nos sumemos en grandes tareas. Hoy nosotros en este proyecto de Chihuahua Green City nos afrontamos como el sector privado en resolver nuestros propios problemas. Como lo mencionó el subsecretario, sin duda los impuestos ambientales van a venir. Es una realidad porque también es una manera de poder presionar a las empresas a hacer esta transición y que tengan también algunos fondos que puedan ser reinvertidos. Pero nosotros nos fijamos desde antes el reto. ¿Por qué? Porque es de mucha importancia decir que muchas de las empresas en Chihuahua tienen un propósito de exportar y al no poder contar y resolver estos problemas, cuando llega un impuesto que le van a llamar un impuesto al carbón o un impuesto, sobre todo en Estados Unidos o Europa, no van a estar preparadas las empresas. Entonces nos tratamos de anticipar a este sentido. En Juárez tenemos 48,000 empresas. De tal suerte que estos son los retos que tenemos que sumar. Ese es el tamaño del problema en las dos principales ciudades. Que si bien es cierto, las empresas tractoras, las grandes industrias, son las que tenemos que convencer primero. Primero, hombre, en el entendido de que son los primeros que consumen, las más consumidoras de materias primas, las más consumidoras de energía, pero por ende son las que más desechan. En este contexto también es sumarlas primero a ellos para después ir con toda su cadena de suministro, porque es uno de los retos, como bien lo mencionaba el subsecretario, primero es descarbonizar su primera actividad y después toda la cadena. En verdad, enverdecer la cadena es lo que tenemos que hacer con crecimientos sostenibles, empleos verdes y lo más fundamental, poder atraer inversiones que puedan dar soluciones a estas empresas, como el tratamiento de las llantas, como el también crear nuevos productos de los residuos de las empresas plásticas. Y en ese contexto también lo planteamos. Si Chihuahua fuera un estado, la realidad es que hoy exportamos nuestras materias primas secundarias y nos las regresan con un valor agregado. De tal suerte que hoy estas mismas empresas, como se veía en el caso de Barcelona, las consumen. O sea, en la realidad, las mismas empresas, las que tiran, vuelven a comprar ese mismo insumo. Y la realidad es que también tenemos, y agradecemos también la presencia de Enrique Berumen, de Interceramic. Interceramic es un claro ejemplo que están haciendo las cosas, y lo vamos a ver más adelante, tratando de hacer las cosas bien, afrontando el reto, pero también es comentarles que Interceramic compra un fleje. Un fleje es un plástico de sujeción y vemos una gran oportunidad porque 176 empresas tiran fleje en Chihuahua. Y la realidad es que hoy cómo podemos reconvertirlo en ese mismo fleje
reduciendo las resinas vírgenes, quitando resinas vírgenes para poner resinas recicladas. Esto es uno de los grandes temas que vamos a estar resolviendo y que sin duda esto es algo que nos lleva a la reflexión, pero sobre todo atracción de inversión, crear nuevos empleos y en ese contexto hacer sostenible el Estado. Y luego creo que estamos en un momento muy interesante en el contexto latinoamericano y particularmente en México, donde Chihuahua alza la mano, y lo digo completamente convencido, como Estado, no solamente desde la parte pública, desde el sector productivo, haciendo cosas muy importantes, que son dos cosas. Es un tema de eficiencia y es un tema de eficacia. Hoy por hoy todavía el tema de la economía circular sigue siendo una posición para que el mercado te reconozca y hay una diferenciación importante ahí. Pero la realidad es que esta ventaja competitiva no se va a mantener. El tema de la economía circular es algo que viene a cambiar el modelo de negocio de todas las empresas como lo entienden, y se va a convertir en una norma o en una constante de todas las empresas. Entonces, hoy por hoy todavía estamos en el punto de poder crear ventajas competitivas. Y la ventaja competitiva se crea no solamente por incorporar tecnología, que claramente me hace más eficiente mis procesos, donde puedo hacer reuso de algún excedente que tengo de algunos de los insumos que utilizo. Pero lo que buscamos justamente es no solamente incorporar tecnología que nos haga mucho más eficientes, sino generar tecnología que nos haga más eficaces. Y más eficaces se refiere en un tema de mercado y de competitividad. Es decir, esta tecnología, esta solución a un problema que es común a muchas empresas, se globaliza. Y es ahí donde justamente está el futuro de poder cambiar la estructura productiva de nuestro estado, empezar a generar soluciones a problemas que son muy particulares, pero que seguramente trascienden a las mismas industrias, a los mismos retos de las empresas. Y es aquí, por ejemplo, lo que se lanzaba en la mañana de estos task force internacionales, que no solamente es en el espíritu de compartir buenas prácticas y mejores casos de éxitos, sino el tema de justamente identificar esas áreas que son comunes en retos y poder generar soluciones desde Latinoamérica, desde Chihuahua. Y creo que ahí es gran parte del espíritu de lo que queremos lograr. No solamente queremos descarbonizar y hacer más circular nuestra economía, porque tenemos empresas que están neutralizando o reduciendo de manera importante su huella de carbono, si queremos también ser un exportador de soluciones a retos que estoy seguro que no solamente son de Chihuahua, sino que son del mundo. Sin duda, y nada más para poder concluir mi participación es pensar en este nuevo modelo es básicamente dos grandes, y lo estuvimos viendo con la parte europea, colaboración y confianza. Estos son los cimientos que tenemos que entender ahorita para poder afrontar los retos. Tenemos que ser claros que tenemos un problema. En Chihuahua lo tenemos como lo tienen todos los estados del norte de México, el agua, por ejemplo. Y reconocerlo y afrontarlo de una manera, afrontarlo tratando de resolverlo y económicamente poderlo comprobar que es sustentable y sostenible, es la parte que nos corresponde. Y eso es algo que nos hemos podido demostrar al mundo que vamos en un camino correcto. Tan es así que hemos podido llevar este nuevo modelo que hemos desarrollado en Chihuahua a otras regiones como Brasil. De tal suerte que pues nos sintamos muy orgullosos de que Chihuahua está tomando el liderazgo latinoamericano en este contexto, con casos específicos, y que también hoy es digno de presumir que el sector productivo trabaja de la mano, hombro con el gobierno del estado de Chihuahua y con el gobierno municipal, que en otras latitudes de México esto no sucede. Entonces creo eso también es una reflexión, doctor, y pues con esto yo culmino mi participación. Muy bien. Yo nada más quisiera agregar lo que viene para el 2023 en el tema de programa de sustentabilidad industrial, porque ahorita vamos a conocer casos específicos de lo que fue el proyecto en 2022. Y en el caso del 2023, quisiera resaltar dos grandes componentes. El primero, estamos trabajando en cómo generar un sello, un reconocimiento de aquellas empresas que están justamente haciendo acciones decisivas en esta transición, porque ahorita parte mucho por el tema de la sensibilización, de la socialización, de la educación de la comunidad en este tipo de prácticas tan importantes, y que tenemos casos de referencia, pero a veces, perdón la expresión que voy a usar, pero a veces no las cacaraqueamos como las debemos de cacaraquear. Entonces creo que es parte de la proyección que tenemos que empezar a generar de estos grandes casos que tenemos en el estado, que son punta de lanza a nivel, no solamente de México, sino a nivel mundial. Eso será lo primero, vamos a trabajar ahí. Y lo segundo, estaremos trabajando en la configuración de un portafolio de proyectos público-privados
que justamente sean sustentables, que estén justamente partiendo de una mitigación importante en la huella de carbono que genera. Y para eso estamos, lo que queremos es que de estas oportunidades, por ejemplo, de Chihuahua Green City, donde hay un portafolio de inversión de 115 millones de dólares, que seguramente cuando bajemos a nivel de la oportunidad al proyecto en tema de Juárez, pues ese proyecto se va a ir fortaleciendo. Lo mismo será en la región de Cuauhtémoc. Y también hay proyectos de infraestructura estatal que también tendrán que sumarse. Y aquí estamos, por ejemplo, teniendo acercamientos con distintos organismos de inversión y financiamiento como NatBank, con la propia Viva, la bolsa, para crear, por ejemplo, una solución que podría ser para este portafolio es lo que se conoce como un bono etiquetado, ¿no? Y este bono etiquetado lo que es bursatilizas la deuda y eso lo que te permite es justamente generar fuentes de inversión de esa cartera de proyectos. Entonces, lo que queremos ahora, y esa parte es muy importante transmitir, no solamente es identificar oportunidades, construir proyectos, sino asegurar que esos proyectos encuentren vehículos de inversión y financiamiento para que se implementen de manera efectiva. Sí. Muchísimas gracias. Yo quisiera añadir nada más en relación a toda esta experiencia extraordinaria que se está viviendo en Chihuahua. Conectar esto con esta red latinoamericana de gobiernos confiables y lo que significa el Foro Mundial de Economía Circular. El lenguaje común de identidad que estamos construyendo en esto tiene que ver con una norma ISO, la ISO 18091. Esa es una norma que nació en México. Es sobre calidad en gobierno. Me tocó conducir un equipo de 72 expertos de 34 países, 15 años. Y fue aprobada en 2014 y luego en 2019 con 98% de votos positivos a nivel internacional. Es la norma mundial de calidad en gobierno. Tiene un modelo circular. Bueno, la idea de hacer todo esto juntos es que, como bien dice Víctor, tenemos que trabajar la sostenibilidad, que es muy precisa, pero también la confiabilidad. Porque la confiabilidad es lo que nos va construyendo en términos de procesos humanos a entender lo que significa la complejidad misma de luchar por un mundo mejor. Esto tiene que ver con algunos principios fundamentales. Uno, no trabajemos mejores prácticas aisladas. Trabajemos prácticas mínimas integrales, todas. Saquemos 6 en todo, por lo menos en la escuela. ¿Sí? Bueno, pues eso, trasladar a la empresa, es que todo esté mínimamente en el nivel en donde debe de estar integralmente. Y esto implica recursos humanos, institución, la parte ecológica, la parte productiva, la parte de comercialización de consumo, en fin, todo el conjunto. Y esto también tiene que ver con reconocer con un buen diagnóstico, un diagnóstico integral, ¿dónde estamos? Miren, cuando se creó la Red Latinoamericana de Gobiernos Confiables en Bruselas, deliberadamente le llamamos así, Red Latinoamericana de Gobiernos Confiables, en Bruselas, con la Comisión Europea. Y la idea es que nos quedaran bien y nos dijeran, ¿cómo? ¿De América Latina? ¿Confiables? Pues sí, porque estamos certificados con un estándar internacional ISO. Porque estamos empeñados en reconocer dónde tenemos fallas y cómo los podemos superar, porque tenemos un programa para cada una de esas fallas. Eso es el principio de la confianza. Es reconocer lo que es obvio para todos como un elemento común de empezar. En temas de economía circular, necesitamos reconocer dónde estamos parados, las cosas que estamos haciendo mal. Muchas cosas que se hacen mal, no se hacen mal por casualidad. Alguien gana con que se hagan mal. Necesitamos, en materia de confiabilidad, identificar muy bien eso. Y no se trata de condenar a nadie, estos son procesos, es entender el proceso y ver cómo lo modificamos. Entonces, ese estándar internacional y la colaboración con Chihuahua, el sector empresarial de Chihuahua, el gobierno del estado, implica que generemos este lenguaje común que sea adaptable, por supuesto, al gobierno, el gobierno del estado, la Secretaría de Desarrollo Económico e Innovación, ya está en ese proceso, ¿sí? En este proceso de ISO, pero
el planteamiento es cómo lo llevamos esto a la industria bajo el mismo modelo, cómo lo llevamos a la parte académica en el mismo sistema y cómo lo llevamos a los ciudadanos, a los distintos organismos, para que estas 4 hélices que tienen que converger vayan trabajando junto, reconociendo dónde tenemos que mover las cosas, entrar y entender procesos, y perdón, el narco tiene procesos, ¿sí? Si el narco no hace lo que tiene que hacer bien, perdón, en la lógica del narco, los van a detener, los van a matar. En una empresa, en una universidad, en un contexto de gobierno, necesitamos entender que tenemos procesos y entender dónde tenemos que mover esos procesos. Y eso es un tema de confiabilidad, junto con la sostenibilidad. Bueno, la invitación es que esto es una aventura que iniciamos. De aquí a 2 años tendremos, si todo camina como debe de ser, el Foro Mundial de Economía Circular. Es la oportunidad de demostrar al mundo que se puede hacer las cosas. Y aquí se sigue otro principio que está en el estándar, el principio del fractal. Si nosotros logramos transformar una gota de sangre, entender el ADN de una gota de sangre, nosotros podemos transformar todo el organismo completo. Entonces, focalizarnos en Chihuahua, hacer todo el esfuerzo en Chihuahua y además en otros hotspots, que eso es los task forces en distintos lugares, y ver cómo ayudamos a que en esos lugares entendamos qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, qué tenemos que transformar, y con un lenguaje común de aprendizaje podamos justamente diseñar un gran roadmap hacia ese 2025 que implica el Foro Mundial de Economía Circular. Pues muchísimas gracias, gracias Ulises, gracias Víctor, y gracias a todos ustedes por acompañarnos, y pues pasamos a la siguiente fase. Muchísimas gracias. Agradecemos a nuestros panelistas. Este fue el segundo panel titulado El camino hacia la economía circular en Chihuahua. Gracias, muchas gracias. Y bueno, pues muy relevante.